sí he cachado que el Emilio no tiene. Van a hacer una votación ahora. El siguiente es un programa de clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. 895-138. Les repito, 0984-895-138. Este domingo se cumplieron 9 años de la partida de Néstor Kirchner y su legado es recordado. El expresidente Néstor Kirchner murió el 27 de octubre de 2010. Hasta sus últimos días, los quehaceres de su vida tuvo agenda en su vida. La vida política de Néstor Kirchner comenzó en su juventud. Integró desde su adolescencia el Partido Peronista al participar en el sector juvenil del Movimiento Nacional Justicialista. Desde entonces destacaba su vocación por defender las causas justas y sociales. Un gusto, Emilio, estar nuevamente aquí en Pichincha Universal. Muchas gracias, Paulina. Hoy, lunes 28 de octubre de 2019, volvemos a la cabina de Pichincha Universal, con muchas ganas de seguir conectados e informando a la ciudadanía sobre los hechos que ocurren. De esta manera, les invito a estar conectados desde Quito, Pichincha y Ecuador. Les extendemos el cordial saludo de buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia Política. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, compuesto por 18 expertos independientes, expresó preocupación por el impacto en la población que tendrán las medidas de austeridad implementadas por el gobierno de Ecuador tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la elaboración de su Plan de Prosperidad 2018-2021. La semana pasada fue conformada la Comisión Especializada Ocasional que iniciará con sus tareas de esta semana. La presidenta de esta mesa, Elizabeth Cabezas, prevé presentar un cronograma de trabajo. El objetivo es tramitar enmiendas a la Constitución para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. El desempleo en el Ecuador creció en un año y expertos en temas económicos lo atribuyen a la falta de inversión. También dicen que el ingreso de extranjeros, particularmente de venezolanos, influye en que las plazas de trabajo sean ocupadas por ellos y que los ecuatorianos se queden sin oportunidades. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, dijo semanas atrás que hasta septiembre de este año la tasa de desempleo alcanzó el 4.9% a nivel nacional, muy por encima del 4% que reflejó en el mismo mes del año pasado. Saludamos a la producción del programa, Paulina Enríquez, María Belén Proaño en el Minuto DS y nuestros amigos en controles de Radio Pichincha Universal. Así es, vamos con el paso con la música. Y así, como cada semana la música no puede faltar en nuestro programa, es por eso que programamos con ustedes 2 temas en homenaje a Miguel Cantilo, ex integrante de Pedro y Pablo. Miguel nació en Buenos Aires, en una familia numerosa de 10 hermanos. A los 15 años debuta como profesional en locales nocturnos de su ciudad como vocalista. Cantilo ha abarcado muchos estilos musicales: tango, rock, bossa nova, reggae, blues y ritmos rioplatenses de Sudamérica Baja. Una combinación de estos estilos latinoamericanos. Miguel ha trabajado con diversos artistas, entre ellos la cantante de rock Fabiana Cantilo, con la cual, pese al apellido en común, no tiene parentesco alguno. Ahora con ustedes, La Marcha de la Bronca. Muchas gracias. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida,
Así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. ¡Te esperamos! En Pichincha Universal presentamos la historia de Alberto Spencer. Así como se celebran las fiestas de Quito, el 6 de diciembre recordamos el natalicio de Alberto Spencer, también llamado con el sobrenombre de Cabeza Mágica. Un 6 de diciembre de 1937 nacería Alberto Spencer en Santa Elena, que en ese entonces pertenecía a la provincia del Guayas. Al cañonero se lo recuerda por ser el máximo artillero de la Copa Libertadores de América con 54 dianas. Spencer fue jugador del Everest guayaquileño, de Peñarol de Uruguay, Barcelona Sporting Club y de la selección ecuatoriana de fútbol. Su paso más exitoso la realizó en el Club Atlético Peñarol. Cabeza Mágica disputó 12 temporadas desde 1959 hasta 1970, alcanzando 8 títulos a nivel nacional, 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y una Supercopa de Campeones Intercontinentales. Por su destacada participación en Uruguay, fue llamado varias veces para formar parte de la Celeste, pero Alberto Spencer se negó a nacionalizarse, aunque jugó en varias oportunidades con los uruguayos. El partido más recordado fue el amistoso frente a Inglaterra en Wembley. El compatriota marcó el descuento en la derrota 2-1 de la Celeste. Uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol a nivel sudamericano, Alberto Spencer, fue ciudadano de 2 patrias e ídolo de 2 naciones. ¿Sabías que nuestro consumo de recursos naturales como agua, madera y petróleo es tan grande que para satisfacer nuestras necesidades requerimos de 1.6 planetas Tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando muchos más recursos de los que el planeta provee, trayendo graves problemas como la sobreexplotación, la destrucción de ecosistemas, la contaminación y la extinción de animales y plantas. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra rutina y hábitos cotidianos para disminuir nuestra huella ecológica. La demanda de papel es cada vez más alta. En un día típico, una persona maneja muchísimo papel. El periódico... Protagonistas de la información aquí en nuestra... En Pichincha Universal presentamos la historia de Alberto Spencer. Hoy haremos un análisis de la coyuntura regional post-elecciones en la región, junto a nuestra invitada Paulina Recalde. Ella es socióloga de la Universidad Católica del Ecuador, directora de perfiles de opinión, gerente de Data Analysis y tiene 20 años en su trabajo de investigación pública. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenida, Paulina. Un gusto poder conversar contigo el día de hoy. Estamos cerrando un mes que ha sido complejo para toda América Latina. Un mes que se ha marcado por una disputa electoral, también por un fuerte movimiento social. Se habla de una explosión, de una recomposición del campo popular en América Latina, pero los resultados también se ven reflejados a nivel electoral. Es decir, que los procesos que han ocurrido no son solamente de movilización social, sino que constituyen una reconformación política y una reconfiguración en la forma en la que se gobierna en América Latina. Y a ver si nos podías contar un poco más sobre este tema. No sé si te parece comenzar por los resultados de Argentina. Sí, bueno, hola Emilio, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que hay que decir que octubre nos define, ¿no? Octubre nos define como región en la medida en que hay 2 grandes sucesos en este mes. Por un lado, las movilizaciones,
en las que han sido sobre todo protagonistas Ecuador y Chile, y los procesos electorales Bolivia, Argentina, Uruguay también este fin de semana, y las seccionales que no son menos importantes en Colombia. En el caso de Argentina es especialmente significativo porque marca el retorno, aunque con matices, porque no va a ser lo mismo que la década pasada, pero el retorno de una fuerza como el kirchnerismo que supo ver la necesidad de una convergencia y de un frente suficientemente amplio como para hacer contrapeso al macrismo. Lo que acabamos de ver este domingo yo diría que es el triunfo de la política, ¿no? De la política en la medida en que esto fue lo que permitió que Cristina hiciera este anuncio absolutamente sorpresivo, primero de decir no voy yo, voy de candidata a la vicepresidencia, voy con Fernández, un histórico, que en su momento había tenido distancias con Cristina, y voy con un frente tan amplio que incluye desde Pino Solanas hasta Sergio Massa, lo que le permitió tener primero un triunfo contundente con las PASO, 15 puntos por encima del macrismo, y este fin de semana ya en las elecciones generales definitivas, 8 puntos arriba en las elecciones generales, lo que le permite el triunfo en una sola vuelta. Es el retorno de una fuerza política enriquecida, robustecida. Y que pone en cuestión esto que se había dicho permanentemente durante los últimos años, este fin de ciclo, no hay retorno, el kirchnerismo está alicaído, muerto, de derribamiento de estatuas de Néstor Kirchner, y sin embargo, con los resultados de ayer lo que vemos es que en una sola vuelta esa fuerza ha regresado a gobernar Argentina. Sí, pues ha sido en un periodo de tiempo realmente corto, un periodo de gobierno tuvo Mauricio Macri frente al gobierno argentino. ¿Podría decirse que el mérito del kirchnerismo para estas elecciones fue quizás quitarse un poco de la palestra principal, generar un poco de apertura y realmente canalizar la voluntad de varios movimientos sociales que pudieron incluso inicialmente estar por fuera de su proyecto político? Podríamos decir que quizás esa es una opción para las izquierdas latinoamericanas. Sí, es una combinación de temas, ¿no? Por un lado, creo que nada de esto habría sido posible sin el pronunciado, sin el acelerado desgaste de la economía en Argentina. Esto es una de las razones importantes. Y esto da pie para que haya un distanciamiento, un profundo malestar con la situación económica en Argentina y que permite poner la mirada hacia otros actores. Y estos actores son justamente los que Cristina, sobre todo el kirchnerismo, Fernández, tuvieron la virtud de hacer esta amplísima convergencia de actores para poblar no solamente con el triunfo en la presidencia, sino poder llegar también al legislativo. Ahora, ya vamos a ver más adelante cuál es la composición, pero esto le permite tener a dos actores claves en el Senado y en la Asamblea, teniendo de presidenta a Cristina Fernández de Kirchner en el un espacio legislativo y a Massa en el otro espacio legislativo, que le permite disputar desde ejecutivo y legislativo esto frente a al macrismo como oposición, pero también poblar un sector clave, me refiero a la provincia, donde Axel incluso tiene una votación, una diferencia más robusta inclusive que la que obtuvo Fernández para la presidencia. Vemos que podría hablarse de una relación entre el centro y la periferia para la elección de Kicillof. Sí, bueno, los resultados también, si tú te fijas en los resultados del frente para las presidenciales, es básicamente el cono urbano y los sectores del norte y los más pobres lo que le dan el triunfo a el frente. A diferencia de lo que había sucedido en las PASO, Macri de algún modo se recupera, por eso es que la diferencia pasa de ser 15 a 8 puntos, donde hace su gira, logra recuperar votación, pero en estos sectores, en este sector del conurbano, más los sectores más pobres, ahí es donde se constituye la victoria del frente en general, y en el caso de Axel también sucede una cosa similar. La ciudad se queda en manos todavía del macrismo con Larreta, pero la fuerza en el legislativo, la fuerza con haber ganado una sola vuelta, más esto de la provincia, le dan un nuevo vigor al frente para gobernar. Muchas gracias, Paulina. Vamos con un pequeño corte y enseguida regresamos. Poder amar, conducir, trabajar, comer, leer y conversar sin que algo nos estorbe o moleste es algo muy agradable.
Llegó la noche y la mejor música del mundo es un espacio informativo y musicalmente espectacular que le ofrece esa tranquilidad para realizar esas actividades. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes a las 19 horas. Radio Pichincha Universal 95.3. El Galpón FM. El Galpón FM. El Galpón FM. Ponte tus audífonos, súbele el volumen. El Galpón FM. El Galpón FM. El Galpón FM. Ponte tus audífonos y súbele el volumen. Todos los martes de 9 a 10 p.m. Despertando tu conciencia. El hip hop está al aire. Estás escuchando Frecuencia Política. Aquí por Radio Pichincha Universal. Y bueno, estamos de regreso con Paulina Recalde hablando sobre el mes de octubre y la reconfiguración político-electoral de América Latina. Conversamos un poco sobre Argentina y ahora, Paulina, ¿qué opinión te merecen las elecciones en Bolivia? ¿En realidad el margen fue lo suficientemente cerrado para justificar movilizaciones sociales? Estas responden más a un desgaste político propio del gobierno de Evo Morales, que lleva varios años en el poder. ¿Cuál es tu análisis respecto de esta jornada electoral? Bueno, es un margen estrecho, efectivamente, pero no será ni la primera ni la última elección con un margen tan estrecho. Sucedió lo mismo acá en Ecuador con el triunfo del presidente Moreno. El tema es el modo en el que se gestiona o se administra, sobre todo el escrutinio. Recordemos, para hacer memoria, que el domingo pasado el organismo electoral plurinacional desplegó 2 recursos para la comunicación de los resultados. Un primero que tiene que ver con la TREP, que es la transmisión rápida de los resultados, y la otra que es el escrutinio oficial. El domingo, una vez que se terminaron las elecciones, arrancó la transmisión de esta TREP, ¿no? Y con la transmisión de estos resultados, la primera imagen que quedó es que se abría la posibilidad de una segunda vuelta. Esto fue tomado rápidamente por medios de comunicación, por figuras cercanas al candidato Mesa, y esto llegó hasta un tope la transmisión. No se cerró esa noche. Eso dejó un poco en suspenso la preocupación de por qué no se seguía transmitiendo. La titular del organismo electoral dijo después que era porque empezaba ya la transmisión oficial del escrutinio y que no quería que entraran en disputa. A la mañana siguiente, avanzando muy lentamente la transmisión del escrutinio oficial, apenas 56-57% a la mañana, aparecen los datos nuevamente de la TREP, con una diferencia ya que posibilitaba el triunfo de Evo Morales en una sola vuelta. Esto significó la inquietud de muchos, de todos quienes estábamos siguiendo las 2 páginas, y hubo un primer pronunciamiento que me parece que también alentó la conflictividad de la OEA, diciendo que no podía entender o explicar qué había sucedido entre la última transmisión de la TREP y las del día siguiente. Pasados los días, lo que vemos es que efectivamente los resultados de la transmisión rápida empatan, coinciden con los del escrutinio oficial. Pero el modo en el que esto fue comunicado, o el modo en el que esto no fue suficientemente explicado, generó una conflictividad tal que en este momento todavía hay movilizaciones. En la semana pasada, incendio de oficinas de la organización electoral, toma de vías, es decir, movilizaciones de lado y lado en defensa de la votación de Morales, en defensa de la votación de Mesa. Hay una serie de ingredientes que han hecho más complicada esta coyuntura. Yo diría que el informe de la OEA, es decir, la versión preliminar del informe, no el primero que cité el domingo, sino ya una versión del informe que se publicó durante la semana, habla de las condiciones de las elecciones, y en una de sus conclusiones dice, palabras más, palabras menos, incluso si es que Evo Morales gana por una diferencia pequeña, que la OEA recomienda una segunda vuelta. Esto es sumamente complicado en términos... Desconocimiento del aparataje electoral y de la institucionalidad electoral. Exactamente, en términos políticos significa que desconocer
que hay esta posibilidad por un margen estrecho de ganar y que se recomienda segunda vuelta, como quien dice, si es que Boca y River empatan por la mínima diferencia para jugar la semifinal de la Libertadores. De todos modos, nos parece que podrían jugar de nuevo para no pelearnos. Eso es complicado, pero de algún modo esto también ha significado que varios actores de oposición se afinquen en esto. Me parece que lo que ha propuesto el presidente Evo Morales es la mejor salida. Lo que ha dicho él es, a través de Cancillería, convocar a varios otros países, a las cancillerías de otros países, a varios organismos y no solamente la OEA, para que haya una auditoría de la votación con un resultado vinculante. Esto podría calmar las aguas si es que efectivamente después de la auditoría se dice que no hay ningún proceso irregular en el escrutinio. Pero sin embargo me parece que ya un frente se ha abierto allí, entre que esto se zanja para tener el anuncio oficial. Ya ha quedado una grieta importante entre la oposición y el oficialismo, que creo que también es en buena parte la herencia del 21F. Recordemos que en el 21F la población había votado por la no presentación del presidente Morales para la candidatura, para la reelección. Esto se zanjó vía tribunal. Esta herencia no procesaba también, es lo que llega en este momento. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Lo inmediato, que esto se resuelva en el escenario de lo electoral. Cuando digo lo electoral, quiere decir que hay una auditoría vinculante de lo más amplia, de lo más clara, que deje a todos los sectores tranquilos. Lo peor que puede pasar es hacer un bypass a el modo electoral para que se generen otro tipo de versiones u otro tipo de peticiones. Lo que sin duda va a suceder es que va a tener un arranque complicado Evo Morales para la presidencia. Tranquilidad, en cambio, porque tiene la Cámara en los dos espacios del Legislativo. Esto te habla de que hay una fuerza muy importante del MAS. No tiene que ver solamente con el triunfo del presidente Morales, sino con esta mayoría absoluta obtenida en los dos espacios del Legislativo, que le pueden dar algo más de salud, de espacio para la gobernabilidad en su próximo periodo de gobierno. De acuerdo. ¿Tú a qué atribuirías esta diferencia en el voto de los ciudadanos bolivianos? ¿Por qué ellos votan en contra de que Evo Morales se pueda volver a candidatizar, pero ya una vez siendo candidato, gana? Claro, gana por un margen pequeño. Recordemos que tampoco el 21F los resultados fueron muy abultados en contra de la presentación. Es decir, es una cosa que también quedó prácticamente a la par. Hay que tomar en cuenta esto. Claro, eso no significa que la votación de ese momento no haya sido legítima, pero digo, el margen quedó estrecho. Lo que hemos visto en las encuestas anteriores a la elección es que hay dos temas que se juntan en esta elección. Por un lado, hay una percepción de bienestar en torno a la situación del gobierno, hay una satisfacción con la situación económica, aprobación a la gestión del presidente Morales de alrededor del 44% más o menos para un mandatario que está tanto tiempo. Esto es estar con buena salud. Hay una expectativa positiva frente al futuro y esto incluso fue incrementándose conforme transcurría la campaña electoral. No obstante, también hay una expectativa de, alguien más, alguien nuevo. Y la ventaja que tenía a su favor en este sentido Carlos Mesa es ser un candidato que, teniendo las posibilidades de hacerle competencia a Morales, no era visto como una amenaza para los logros del proyecto anterior. Es decir, alguien que puede posibilitar tener un rostro nuevo sin quitarnos, entre comillas, digo, desde el punto de vista de los bolivianos, sin quitarnos este bienestar que sentimos con Morales. Este encuentro es el que de algún modo hace que tengamos estas cifras en este momento y también que se ha reconfigurado la presencia de la oposición en territorio. Quiero decir que queda mucho más marcado ahora la presencia o el capital de Evo Morales en los territorios más andinos, digamos así, y en el oriente la presencia de Carlos Mesa. Entonces no es del todo contradictorio. Hay que ver también cómo ha administrado Evo Morales desde los resultados del 21F, la gestión del país. Recordemos que ahora mismo es el único país con buenas reservas, el único que tiene posibilidades de crecimiento, y entonces ahí no hay duda alguna, si comparamos con lo que sucede en Argentina, con lo que está sucediendo en Chile y con lo que está sucediendo también en Ecuador. Yéndonos al tema económico, que me parece un factor determinante en estas elecciones, ¿podríamos decir que el bolsillo del electorado fue lo que determinó el voto? Porque vemos una Argentina cuyas medidas de austeridad, medidas de corte neoliberal clásico,
han tenido una fuerte afectación en la población. Mientras vemos lo contrario en Bolivia. En la UNA, por un lado, en Argentina, se corta el proyecto del macrismo, el proyecto neoliberal, y en Bolivia se afianza más un proyecto de corte de izquierda, de corte progresista. ¿Podría explicarse esto con factores meramente económicos? ¿Y cómo podría relacionarse con Ecuador también? O sea, definitivamente en la región está jugando la economía y el que juegue la economía tiene que ver con cuánto siente la población que están satisfechas, digamos, sus necesidades, pero también el deterioro, yo diría sobre todo el deterioro, porque no es lo mismo tener una afectación en la situación económica viniendo de un periodo, digamos, mediano, que haber sentido sobre todo durante el primer tramo del ciclo progresista, haber sentido el acceso a una movilidad, y de pronto ver afectadas condiciones fundamentales como la educación, como la salud, como la vivienda, el reclamo de derechos también que, por ejemplo, en Argentina, frente al recorte en ciencia, en investigación, en universidad, que fueron temas determinantes para la clase media también durante el ciclo anterior. Entonces, es la economía, tiene mucho que ver con la economía, pero también en Argentina yo creo que tiene que ver también con esta sensación de haber sido defraudados con esta gran promesa de esta sensación de engaño. Sí podemos estar mejor en la política de la buena onda, vamos a terminar con las disputas, vamos a terminar con la mala onda con el otro, como si eso resolviera, es decir, como si la posibilidad de un como si la consenso, sociedad no tuviera conflicto intrínseco por el factor económico. Sí, entonces yo creo que la economía juega determinantemente en este momento en la región, en las elecciones en Bolivia, en las elecciones en Argentina, las grandes movilizaciones que estamos viviendo en Chile y las que acaban de suceder ahora mismo en Ecuador. Podríamos decir que el gran perdedor de octubre es el neoliberalismo, como proyecto político, como proyecto económico. A mí sobre todo me parece muy interesante conversar sobre lo que pasó en Chile, sin un factor electoral de por medio, con una medida que al comienzo trató de desvanecerse como una cuestión sencilla, una cuestión que no tiene mayor afectación, pero que terminó desencadenando en una jornada de protestas histórica. ¿Qué opinión te merece lo ocurrido en Chile este mes? Claro, lo que es sobre todo relevante en el caso chileno, aparte de lo tremendamente masivo, 1 millón de personas veíamos el viernes en imágenes que no había registrado la región, creo que nunca, al menos en Chile, una movilización de esa naturaleza, aparte de lo masivo, lo diverso, y definitivamente es relevante porque recordemos que Chile ha sido puesto permanentemente como el país, el modelo a seguir de llevar este tipo de modelo económico. País donde todos son amigos, pero simplemente dentro de una cúpula económica. Claro, pero el ejemplo con ese tipo de modelo económico, de generar un nivel de desarrollo, de crecimiento, de supuesto bienestar, y sin embargo esto provoca una explosión, y las tarifas, el incremento de las tarifas del metro es como el primer detonante que se combina bien. Si uno entiende que además los primeros actores de esta movilización fueron los estudiantes, que ya fueron protagonistas de movilizaciones para que no haya recortes en educación años atrás. Esto inicia con la convocatoria de un colegio, a través de una página web, convocan a esta evasión, y por eso es una imagen que es una imagen muy poderosa, que además son sobre todo las estudiantes. Llegan las estudiantes con esta consigna que dice evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y esto rápidamente empieza a tomar a otros actores, otras formas. Nuevamente, lo que sucede, igual que sucedió en Ecuador, es que el presidente Piñera no nombra la calle, no reconoce la calle, y la primera declaración es estamos en guerra, y con algo tan organizado que parece ser de corte delincuencial. Incluso las Fuerzas Armadas salen a decir, no, acá no estamos en guerra, señor presidente, pero el despliegue de la fuerza, el uso de la fuerza policial y militar, sí es uno de reconocer a las movilizaciones como enemigo interno. Y este uso de la fuerza lo que ha hecho en el caso de Chile, como también lo hizo en Ecuador, es reforzar aún más la resistencia. Y la escalada de la consigna es de a poco, porque Piñera retira la medida, dice está bien, no vamos con el incremento, y a la ciudadanía el descontento sigue y crece. Parece no importarle esto. Luego sale y pide perdón, y la ciudadanía sigue. Después hace el anuncio de un paquete grueso de medidas, toque de queda, y es en medio del toque de queda que 1 millón de personas sale
el viernes a las movilizaciones. En este momento las consignas ya no son solamente no al incremento, no al recorte, la previsión social, se pide renuncia de Piñera y se avanza un poco más allá cuando se pide una asamblea constituyente. Se pide la refundación de un Estado en términos republicanos y democráticos, porque recordemos que Chile sigue bajo la constitución generada en la época de la dictadura. Entonces creo que incluso más allá desde el aspecto jurídico que nos puede merecer una nueva constitución, la consigna de los chilenos es: queremos otro modelo de país. Sí, y es interesante que traigas a colación lo de la Constitución, porque no solamente que habla de que entre los gobiernos de la concertación y los gobiernos de derecha no se cambió esto, pese a que en algún momento fue una de las se habla de un pacto mínimo más allá de lo ideológico en Chile respecto de la Pero aparte de que sigue esta Constitución vigente, el toque de queda, el uso de Fuerzas Armadas también removió las fibras del el tiempo de la dictadura, y la respuesta de la población, si uno se fija, recupera estos recursos, porque no es casualidad que las calles hayan cantado Víctor Jara, no es casualidad que las calles hayan cantado Violeta Parra, que hayan cantado otra vez a Silvio Rodríguez. Digamos que el único signo más moderno o más actual era también recuperar lo de los prisioneros, y lo de los prisioneros que siempre estuvo cantando frente a la dictadura. Es decir, si es la misma Constitución, si son los mismos modos de enfrentar la calle. Sí, incluso los mismos actores en ciertas circunstancias. Claro, la calle responde del mismo modo. Y lo que es revitalizante, digamos, ver es cómo se combinan esta serie de recursos, los estudiantes y las estudiantes cantando esto también con abuelos, con madres que vivieron efectivamente la dictadura, ¿no? Esto se combina para decir, si seguimos en esa década, les respondemos con los recursos más creativos de esa misma época. Podríamos decir, a mí lo que me encantó de Chile es que se va figurando claramente una nueva opción política desde la sociedad que es mayormente femenina. La política entendida desde el feminismo lleva la batuta sobre la protección de derechos ahora en América Latina, y eso se visibilizó de una manera sumamente clara en Chile. Sí, yo creo que la antesala de esto tiene que ver con los liderazgos de, por ejemplo, de Camila Vallejo, de Cariola. Tenemos figuras importantes también femeninas en México, sí, Colombia. Muy atravesado por el feminismo, porque la demanda en la región, que tiene que ver también con temas de salud reproductiva, que tiene que ver también con reivindicación de derechos, que tiene que ver también con despenalización del aborto, empiezan a combinarse. Son factores de cohesión que van más allá de la lucha de género y parecen relacionarse y juntarse con otras causas sociales y definen agenda política. Sí, y el rol que me parece que es fundamental, sobre todo en Chile, y creo que también hay que recuperarlo en Ecuador, de los y las estudiantes. Es decir, esto que decíamos que en Chile arranca con esta consigna de las estudiantes de evadir, y que en Ecuador también tuvo formas de resistencia importantes durante las movilizaciones, cuando son los y las estudiantes desde las universidades que toma forma la resistencia, toma forma la comunidad, un tejido más solidario respecto a lo que estaba sucediendo en las calles. Ellos y ellas hacen de sus universidades su calle para desde allí generar una resistencia y un discurso distinto de lo que estamos viviendo desde los gobiernos. Y en esta misma línea, ¿qué comentario te merece la elección por primera vez de una alcaldesa mujer en Colombia? Colombia también tuvo elecciones y me gustaría conversar un poco sobre el tema. ¿Qué crees? Sí, bueno, en Colombia es relevante primero saber que el uribismo ha sido derrotado en varias ciudades. En el caso de Bogotá, la elección por primera vez de una alcaldesa, y además una alcaldesa de las diversidades, es simbólicamente relevante. Claro, esto solamente se va a poder cerrar en la medida en que la alcaldesa tenga medidas, acciones y discursos consecuentes con las diversidades, y sobre todo esta vigilancia que han nombrado ya varios sectores de izquierda, de que cumpla los acuerdos y los pactos que había hecho con el progresismo
anterior a la elección. Esto está todavía en ciernes, es una primera buena noticia, pero estas son solamente buenas noticias y estos actores después son consecuentes con las diversidades que representan. Que pretenden representar. Pero la gran novedad, la gran noticia en Colombia es sobre todo esto de que las seccionales han permitido ver a un uribismo debilitado que podría ser otro punto de partida para las siguientes elecciones o para el quehacer del territorio. También tenemos la noticia de un alcalde del partido de las FARC electo en este fin de semana. Ese es también otro actor, un actor que tiene que ver sobre todo con la posibilidad de que las FARC de algún modo se zanje efectivamente este diálogo o este proceso de paz que arrancó hace tanto, y que las FARC sean ya un tipo de actor distinto en Colombia, ya no el actor de la violencia, sino un actor con reconocimiento. Que disputa la política. Exactamente, que disputa en otro espacio, en el espacio de lo electoral, de lo organizativo y de la participación. Podríamos hablar de una reconfiguración y un resurgimiento de el poder popular en Colombia. A mí lo que me preocupa del caso colombiano, más bien lo que me causa más preguntas, es en Colombia ha existido una historia de represión muy fuerte contra el progresismo, ha existido ataque sistemático a líderes sociales, a líderes sindicales, y sobre todo en el imaginario popular colombiano se ha vuelto como algo muy mal visto a las opciones políticas progresistas o populares. Vemos una presencia fuerte del discurso sobre la influencia venezolana, que también ha sido una ficha importante del uribismo para tratar de mantener el control político en Colombia. Pero, ¿qué está pasando? ¿Se está agotando el discurso del monstruo chavista? ¿La gente está cansada de las condiciones desfavorables de vida que tienen en Colombia? ¿O podemos hablar de liderazgos políticos muy coyunturales que han permitido esta conquista electoral en estas últimas elecciones seccionales? Sí, bueno, la violencia se ha incrementado incluso en los últimos, el último periodo del gobierno del presidente Duque da cuenta de nuevamente varios líderes campesinos, asesinados, desaparecidos. Es decir, esta violencia es un tema latente en Colombia. Los procesos electorales lo que nos permiten ver es ciertas grietas en medio de este orden. Creo que hay que recuperar la votación histórica que tuvo, por ejemplo, Petro en las presidenciales anteriores, ocupando el lugar ya que era ocupa, una primera señal. Ya era una votación robusta, importante. Estos nuevos actores en territorio pueden reconfigurar el espacio en Colombia también. No hemos visto, no sé si es posible mirar más adelante movilizaciones como las que estamos viviendo en el resto de países. Me parece que esto no hay que descartarlo tampoco en Colombia, pero probablemente esto tome un poco más de tiempo, porque incluso quien hizo posible los últimos procesos y diálogos de paz no era precisamente un actor de izquierda, era un actor que se dio cuenta que tenía que arrimarse un poco a estos sectores y a estas fuerzas políticas. Lados. Ahora, el discurso y el guión del Castro chavismo sigue preocupantemente presente. Es decir, y es un discurso que cada vez se presenta más polarizante y más agresivo. ¿Podríamos hablar de que después de estas elecciones ese discurso se ha agotado? Yo diría que a nivel regional no solamente que es más agresivo, sino que es más delirante. Y cuando digo delirante significa que en cada uno de los países, cada vez que se quiere recurrir a una fuerza extraña, que no se puede constatar, una fuerza alienígena, es el castrochavismo y sus hilos poderosísimos que generan movilizaciones, generan resistencias, frentes fuertes y demás. Y esto que ahora además se suma a este mismo guión, cuando digo que son guiones delirantes, del modo del que se está hablando actualmente del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, como una mega estructura que está moviendo fibras de actores con un toque muy perverso, muy siniestro. Esto es delirante. Esto significa solamente que hay una dificultad para reconocer al otro. Y cuando digo dificultad para reconocer al otro, significa que no se reconoce la calle, que no se reconocen a los actores que hacen oposición, que no se reconoce la capacidad de estos actores y de estas fuerzas de acumular, pensar libremente, sino que siempre es un Maduro, o es el espíritu de Chávez, o es esta que ya además la nombran como corporación
foro de Sao Paulo. Es decir, creo que estamos asistiendo a un nuevo momento de delirio, un delirio que es igual a cuando en su primer momento ganaron las fuerzas progresistas de la región, que se decía que si gana alguno de estos presidentes, le hace Lula, Evo, Correa, Kirchner, te van a venir a quitar la casa o vas a tener que compartir casa con 3, 4 personas y a los abuelitos les van a convertir en jabón. Es decir, creo que estamos en un segundo momento en la región de pensar esto de modo delirante. Creo que el único modo de que haya que se contrapongan las fuerzas, los discursos, que haya una disputa, es que se reconozca al otro, y reconocer al otro es dejar de nombrar como fantasmas siniestros dignos de caricatura. Creo que ese es un consejo particularmente valioso para algunos líderes de opinión ecuatorianos, donde lamentablemente después de las marchas, las conjeturas han ido en la misma línea de lo que ocurrió en Colombia. Primero, el monstruo del castrochavismo que opera a nivel regional, pero sobre todo existe una incapacidad absoluta de las élites y clases medias de los países latinoamericanos por entender la realidad de sus propios conciudadanos. Parece ser que nos hemos enfrascado en una burbuja en la que no entendemos más que nuestra realidad. Y si en mi realidad no me afecta que la gasolina suba 1, 2 o 5 dólares, pues me parece impensable que alguien esté dispuesto a luchar en la calle para que eso no ocurra. Esto también brinda, por otro lado, un nuevo espacio, ¿no? Se abre una nueva opción de respuesta ante esto. Una opción desde la ciudadanía, que como bien has mencionado viene desde los estudiantes, desde movimientos femeninos, pero particularmente en el Ecuador. ¿Tú crees que este movimiento y en general todo este calor regional que parece estar ocurriendo pueda llegar a tener alguna relación, alguna implicación electoral aquí? Yo creo que estamos justamente... ¿Tenemos datos quizás? Lo que acaba de suceder en semanas anteriores es un antes y un después para Ecuador. Es decir, estamos ante un acontecimiento en términos políticos, sociales, económicos. Y estas movilizaciones lo que han generado es una amplísima articulación de actores, es una convergencia de actores. Esto que en los primeros días... de algún modo se nombraba como eran los ciudadanos contra los choferes, abro comillas, mafiosos que se resistían al que se retirara el subsidio. Rápidamente esto quedó demostrado que no era una cosa tan simple, que se sumaron varios otros actores, organizaciones de mujeres, de estudiantes, la llegada del movimiento indígena, y creo que si algo tuvo esta movilización es de este carácter diverso y esta convergencia de demandas, porque el subsidio, o la retirada del subsidio era apenas una de esas. Es decir, yo estoy segura que si incluso al día 3 se retiraba esta medida, el tema no se hubiese zanjado tan Hubiera sido lo mismo que en Chile, se retira la medida, pero la explosión social viene con mayores demandas. Sí, sobre todo por esta incapacidad que digo yo de reconocer y nombrar, y de permanentemente o inmediatamente nombrar al actor de la calle como enemigo. Una suerte de enemigo interno. Lo que sucedió en Chile con el toque de queda y esto estamos en guerra, de algún modo sucedió también en Ecuador con 883 como decreto de medidas, es inmediatamente seguido por el 884, que es el del nombramiento del estado de excepción en el que todavía estamos además. Y en ese sentido, nombrar o no nombrar, reconocer o no reconocer a la calle, complica, dificulta que se entienda cuáles son las demandas y las expectativas de quienes están movilizándose. Efectivamente, parece que no se logra dar una respuesta adecuada sobre la movilización social, comenzando por el hecho de que nos negamos a ver que puede existir un descontento, que puede ser legítimo y que quizás nuestro diario vivir en las zonas urbanas o en sectores acomodados o desde los sitios desde donde se hace opinión no son la realidad de la mayoría de nuestros conciudadanos. Que tienen como una opinión final, has tenido datos, quizás has logrado explorar un poco si ha existido afectación a las cifras de aceptación del gobierno tras las marchas, tal vez en la reconfiguración de partidos políticos, algún partido político ha capitalizado o ha resultado desfavorecido tras las marchas. Bueno, como perfiles ¿Alguna de opinión, novedad? Tenemos el informe, justamente lo vamos a cerrar hoy, es decir, que en los siguientes días voy a estar
compartiendo cifras con los medios. Me parece que de todos modos, amén de las cifras que tengamos, hay que decir que no solamente allí va a quedar revelado lo que ha pasado en términos políticos en Ecuador. Hay un reacomodo de las fuerzas políticas. Esto está todavía moviéndose. Esto no está resuelto, no está zanjado, y por lo tanto cualquier expectativa político-electoral a mediano y largo plazo va a tener que ver con cómo dialoguen estos sectores, sobre todo entre los movilizados, si hay una posibilidad de una convergencia y una generación de un frente, cómo quienes están gobernando repiensan o actúan en atención a esto, cómo se soluciona también, cómo sale el diálogo, está la presentación de un nuevo decreto, la aprobación de la ley económica que está que ya llegó al legislativo. Es decir, todo esto nos va a dar dando ingredientes para que, más allá de las cifras, veamos cómo se va reconfigurando el panorama político electoral, para el que, insisto, este evento es definitivo. Entonces, las conclusiones finales de octubre podían ser el resurgimiento quizás de un sector político, popular y ciudadano que había sido invisibilizado, y lo que nos queda pendiente es ver las respuestas políticas que tendrá la región en torno a eso. ¿Unas conclusiones finales? Sí, yo decía, octubre nos sucedió a todos. Nos sucedió a todos en la región, y creo que hay que estar atentos a todo lo que se ha abierto en función de este mes, que no está pasando solamente en Quito, solamente en Santiago, está pasando en toda la región. Listo. Ahora, muchísimas gracias por tu participación, Paulina. Estaremos atentos a los datos de perfiles de opinión, que siempre son un aporte valiosísimo al debate, y nos vamos con María Belén Proaño en el Minuto ODS. Muchas gracias. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Hoy en el Minuto ODS vamos a hablar sobre la pobreza. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Viene acompañada de malnutrición, falta de vivienda digna, un acceso nulo o limitado a servicios básicos y a derechos como la salud o la educación. La pobreza es una discriminación y exclusión social que implica la ausencia de participación de las personas pobres en la toma de decisiones, sobre todo en esas decisiones que les afectan. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles nos plantean como objetivo número 1 el fin de la pobreza en todas sus formas. Para alcanzarlo, plantea un sistema económico inclusivo y un sistema de protección social que apoya a las poblaciones más vulnerables para enfrentarse a las dificultades económicas. En Ecuador existen 4.380.000 personas que viven en condiciones de pobreza, es decir, personas que viven con menos de $2.80 al día. La posibilidad de la eliminación del subsidio a los combustibles evidentemente les iba a afectar. También afecta a aquellos que están cerca de la línea de pobreza y a los que no están tan bien. Todos van a ajustar su consumo para las nuevas condiciones, complicando la situación para toda la economía, para los que van a dejar de comprar, así como los que van a dejar de vender. La economía es un sistema interconectado de actores y eso debe entenderse siempre antes de tomar decisiones económicas. La eliminación del subsidio al combustible, si bien puede estar técnicamente diseñado e inclusive amparado en una lógica de sustentabilidad ambiental, debe estudiarse desde su impacto en la población más vulnerable, aquella con menores ingresos y que destina gran parte de sus presupuestos a los gastos en alimentación y transporte que se verán afectados por el incremento del precio de los combustibles. Los más vulnerables no siempre tienen una voz para discutir sobre estas medidas, sin embargo, son directamente afectados sobre ellas. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @FrecuPolítica.
Los hashtags que marcaron tendencia este domingo en las redes sociales fueron Argentina Voto 2019, Alberto Presidente, Argentina de pie, se viene el Albertazo. Fernández celebra el triunfo en Argentina y pide a la oposición ayuda a reconstruir el país de las cenizas que han dejado. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, celebró esta noche del domingo la victoria de las elecciones nacionales, en las que venció al actual mandatario Mauricio Macri, por más de 7 puntos porcentuales. Quiero agradecer a todos en esta jornada histórica que dispuso un nuevo orden para Argentina, manifestó Fernández. Nos decían no vuelven más, pero una noche volvimos, expresó. El abogado y profesor universitario de Derecho Penal agregó que a partir de ahora habrá una nueva Argentina que privilegia a los que trabajan. Estoy seguro de que esto ha sido el mandato que nos dio cada uno de los votos en las urnas. El actual presidente Mauricio Macri dejará su cargo este 10 de diciembre tras 4 años en el poder, para ser reemplazado por Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Otra novedad que seguramente marcará el debate político de las siguientes semanas será que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional elaborará un informe para primer debate del proyecto económico urgente que se ha dado en medio de discrepancias. El proyecto de ley económico urgente del Ejecutivo aún no consigue un acuerdo al interior de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. El planteamiento de impuestos es uno de los temas que genera controversia. Está previsto que los miembros de esta comisión se reúnan a partir de las 16 horas de este lunes 28 de noviembre para votar el informe para primer debate. Al interno de la comisión existen varios legisladores que creen que hay temas que deben ser corregidos o eliminados del texto del proyecto económico. Patricio Donoso de Creo, por ejemplo, no está de acuerdo con que se quiera aplicar impuestos a ciertos servicios, un tema con el que coincide el Partido Social Cristiano. Mientras tanto, desde la Revolución Ciudadana también hay cuestionamientos, por lo que se desconoce si votarán a favor o en contra del informe de primer debate. Esto marcará la agenda legislativa de los próximos días. Otras noticias. CONAIE daría su propuesta de modelo económico este jueves. El denominado Parlamento Popular, impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, reactivará hoy las mesas de trabajo para afinar lo que serán las propuestas alternativas que presentará el gobierno tras la derogatoria del decreto 883, que contemplaba la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esperemos que el trabajo de la CONAIE sea ampliamente discutido por varios sectores sociales. Bueno, hasta aquí nos ha traído. Gracias, Emilio, por haber compartido nuestro espacio, por habernos ayudado en estos días con las entrevistas. Pavel estará en los próximos días con nosotros. Un gusto haber compartido contigo. Muchas gracias con todos. Espero poder volver a acompañarles y les dejo, con el buen liderazgo de Pavel a cargo de Frecuencia Política. Un abrazo para todos los radioescuchas. Y les dejamos con la canción A Donde Quiera Que Voy.